Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a tratar el tema de funciones exponenciales, es decir, funciones que tengan la forma de una base elevada a un exponente. Esta va a ser la forma típica de las funciones que vamos a trabajar, donde a va a ser un número positivo y a diferente de 1. El hecho de que a sea positivo nos va a simplificar mucho el estudio como requisito, y que sea diferente de 1 es para descartar el caso de que la función sea una constante. Fíjense que si la a valiese 1 elevado a cualquier número, nos queda una constante. Por lo tanto, esa función también se puede estudiar como una función constante, ¿sí? No como una función exponencial, porque la variable no nos va a afectar. Además, el tema de trabajar con una base positiva nos va a asegurar una gran simplicidad a la hora de trabajar con los signos. Entonces, las características generales de estas funciones son estas. Fíjense, por ser a una base positiva, esa potencia, cuando la calculemos, va a dar siempre positiva. Entonces el signo de nuestra función exponencial siempre va a estar de forma positiva. Es decir, siempre va a estar nuestra gráfica por encima del eje de las X. Por lo tanto, cuando hacemos la representación gráfica, nos ayuda mucho señalar tachando o rayando la parte negativa, porque nuestra función va a ser positiva. Es decir, la exponencial pura es positiva siempre. Ahora bien, como si la x vale 0, cualquier potencia donde el exponente vale 0, vale 1, 5 a la 0 vale 1, 8 a la 0 vale 1, 7 a la 0 vale 1, entonces el corte con el eje de la y en la función exponencial siempre va a ser en 1. Y lo otro importante a tener en cuenta es el tema de la base. Si la base es menor a 1, nuestra función va a ser decreciente, porque estamos multiplicando cada vez más y más y más veces números menores que 1, entonces esto va a tender a 0. Ahora, si estamos multiplicando números mayores que 1, cada vez que le agrego un factor a ese producto, empezamos a tener valores cada vez más grandes. Entonces nuestra función nos queda creciente. Así que entonces, en resumen, una función exponencial de la forma a la x tiene como característica su signo positivo, que es decreciente si la base es menor a 1, creciente si la base es mayor a 1, y en los dos casos va a cortar el eje de la y en 1. Ahora bien, como caso particular, nos interesa cuando la base es el número e, porque muchos fenómenos físicos, muchos fenómenos de la naturaleza, tienen su comportamiento de una forma que se puede ajustar a funciones exponenciales donde la base sea el número e. No es un capricho el utilizar con frecuencia en matemática el número e, tanto para funciones logarítmicas, las del logaritmo natural, como exponenciales, porque la base e se ajusta muy bien a la descripción de ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ese motivo es la base más importante para trabajar con funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces nuestra función e a la x, ¿sí?, por ser esta base un número mayor a 1, va a ser una función creciente, de signo positivo que corta en 1 el eje de la y. Ahora bien, como las funciones que vamos a trabajar aquí, que son las que tienen cierto formato, que son las que pide el programa para segundo de bachillerato de la educación media, entonces vamos a trabajar con algunas características de esta función que las vamos a destacar ahora, porque las vamos a necesitar. Aquí aclaramos que el signo de nuestra función es positivo para cualquier valor de x real. ¿Sí? Este signo es para todo, significa, es una dada vuelta, para todo x que pertenece a los reales. Significa para todo número real. El corte con el eje de la y siempre vale 1 en este caso, pero me interesa particularmente qué pasa con estos dos límites. El primer límite de la función exponencial es cuando x tiende a más infinito. Hace referencia a lo que pasa a la derecha de nuestro gráfico. Y el otro límite es cuando tiende a menos infinito, que es lo que pasa a la izquierda de nuestro gráfico. Si ustedes se fijan a la derecha, nuestra función se dispara verticalmente casi hacia arriba, por lo tanto decimos que la función tiende a más infinito. O sea que e elevado a la más infinito tiende a más infinito. Eso es lo que dice este primer límite. Ahora, a medida que nos movemos hacia la izquierda, los valores se hacen cada vez más pequeños, pero siempre positivos, por lo tanto e a la menos infinito tiende a 0. Si quiero ser un poco más específico, podría poner acá 0 más, o sea, un 0 levemente positivo, indicando que es 0 por derecha, es decir, valores positivos. ¿Sí? Pero lo importante es que a medida que nos alejamos hacia la izquierda, la función se aproxima a 0. Y eso es lo que nos dice este límite. Reitero, podemos aquí poner un más, y es lo mismo en sí, simplemente que estamos especificando que es 0 por derecha, o sea, 0 levemente positivo. Ahora bien,
¿Qué pasa con las derivadas, las funciones exponenciales? Bueno, las vamos a necesitar. Tiene una particularidad, que la función pura e a la x tiene por derivada a la misma expresión. ¿Sí? Esto es algo raro de ver, pero aquí se da. La derivada y la función coinciden. Ahora, si tratamos una función exponencial, pero compuesta, donde el exponente ya no sea x, sino que sea una función, como un polinomio, una racional, lo que fuese, ¿sí? La derivada es el producto de la derivada del exponente por la función misma. No importa el orden, puede ser primero la función misma y después la derivada del exponente, no importa. El orden de los factores no altera el producto, pero es este producto, ¿sí? Hay que multiplicar la función en cuestión que estamos trabajando por la derivada del exponente. Veamos estos dos ejemplos. Aquí tenemos una función que es compuesta, porque el exponente es otra función. Entonces, multiplicamos la derivada de ese exponente, que es 3, por la función que estamos trabajando. Y aquí lo mismo. Tenemos otra función compuesta, entonces multiplicamos la derivada del exponente, que es 2 por 2, 4, x, porque baja un grado acá me queda 4x, menos 3 es la derivada de menos 3x, 0 es la derivada de 2, o sea que nos queda 4x menos 3. Esa es la derivada del exponente, ¿sí? Y la multiplicamos entonces por la función que estamos trabajando. De esta forma se obtienen las derivadas de las funciones exponenciales. Entonces, hay un detallecito más, que no lo hemos hablado en otros videos, pero lo quiero mencionar acá. Cuando tenemos una constante que multiplica a una función, entonces la derivada es esa constante por la derivada de la función. Siempre, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos en este caso, por ejemplo, 4 por una función, la derivada va a ser ese mismo 4 por la derivada de la función, que como vimos recién, por ser exponencial, es la derivada del exponente, que es 3, por la función en cuestión. Entonces multiplicamos 4 por 3, 12, y nos queda esta expresión. Ahora sí, con esto vamos a ver un ejemplo de cómo estudiar completamente una función exponencial. Vamos a trabajar con una que tenga este formato, que es lo que pide el programa de segundo de bachillerato. Sí, una constante por una exponencial cuyo exponente sea un polinomio de primer grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el estudio analítico y después la representación gráfica. En el estudio analítico vamos a seguir estos pasos que ya lo hemos trabajado en este canal en otros videos, donde vamos a empezar estudiando la existencia, el dominio y la continuidad de nuestra función. Ese va a ser el primer paso que vamos a tratar. Existencia, dominio y continuidad. Bien, para pensar en esto, debemos preguntarnos cuáles son las operaciones involucradas. Tenemos un producto que no tiene ninguna limitación porque siempre se pueden multiplicar dos números. Tenemos una potencia cuya base es un número positivo y aunque fuera negativo la potencia siempre se puede calcular. Tenemos aquí una resta que no tiene ninguna limitación. Si hubiera sido una suma pasaba lo mismo. Y aquí tenemos un producto, 3 por la variable. Siempre es posible hacer cualquier multiplicación. Por lo tanto, en los números reales no tenemos ningún tipo de limitación. De ahí que la existencia de esta función es completa. Es decir, para cualquier valor de x real, nuestra función existe. Quiere decir que el dominio son todos los números reales. No hay ninguno que no lo sea, que no forme parte del dominio. Cualquiera sea el valor de x, siempre puedo calcular el valor numérico de esta expresión. Entonces decimos también que la función es continua, porque no hay ningún punto donde ella se corte, no hay ningún punto donde deje de existir. Por lo tanto, no vamos a estudiar la continuidad, es decir, no vamos a hacer límites laterales aquí porque no hay un punto donde hacerlo, ya que todos los puntos, ¿sí?, tienen como característica que la función en ellos es continua. Entonces, una vez que tenemos el primer paso, pasamos al segundo, que es el corte con el eje de la y, y después veremos raíces y signos. El corte del eje y es sustituir la x por 0, porque es donde la abscisa justamente vale 0. Si estoy sobre el eje de la y, no estoy ni a la izquierda ni a la derecha, estoy en 0. Sustituyendo la x por 0, hacemos las operaciones, nos queda 4 por e a la menos 2, que es un número irracional, con ayuda de la calculadora nos va a dar 0,54, aproximadamente. ¿Sí? Tiene infinitas cifras, pero lo podemos redondear ahí, que nos va a ser útil para la representación gráfica. Raíces, esta función no tiene, fíjense, es un producto de dos factores. Para que un producto me dé 0, uno de los factores por lo menos debe ser 0, o los dos. El 4 nunca va a dar 0 porque es un 4,
Y la exponencial, vimos hace un ratito que siempre es positiva, por lo tanto nunca va a ser 0. Entonces no tenemos raíces. Como no hay tampoco condiciones de existencia, no hay división, no hay nada más, aquí no tenemos cambio de signo. Entonces el signo va a ser único. Fíjense, un factor siempre positivo por otro siempre positivo nos va a dar siempre positivo. Entonces el signo de nuestra función es todo positivo. No quiere decir que siempre las funciones exponenciales nos den siempre positivos. ¿Por qué? Imagínense que en lugar de 4 tuviera un número negativo como factor aquí, menos 7 por ejemplo. Al multiplicar por algo positivo nos va a dar negativo. Por lo tanto, quien va a mandar en el signo total de la función va a ser el coeficiente que está por fuera de la exponencial, el 4 en este caso. ¿Sí? Si es un factor positivo, acá da positivo, si acá es negativo, acá nos va a dar negativo. Ahora bien, en los pasos que estamos siguiendo para estudiar estas funciones, tenemos ya determinado hasta los signos. Vamos a ver qué pasa con las ramas infinitas y las asíntotas. Para esto nos guiamos por este esquema que lo hemos usado en otros videos aquí en este canal, y lo primero que vamos a hacer es el límite de nuestra función cuando x tiende a más y menos infinito. Vamos a ver qué pasa muy a la derecha y muy a la izquierda de nuestra gráfica. Entonces hacemos estos límites, ¿sí? Como es una exponencial y no es lo mismo hacer e a la más infinito que e a la menos infinito, lo vamos a hacer por separado, ¿sí? Vamos a plantear los dos límites por separado. No conviene hacer acá que tienda a más menos infinito porque las exponenciales suelen dar resultados muy diferentes. Entonces vamos a plantear esos límites, ¿sí? De nuestra función, que es esta, cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Por ser de tendencia infinita, el exponente, que es un polinomio, descarta el menos 2, ya que es muy pequeño, es despreciable en comparación con el término 3x. En ambos casos pasa lo mismo. Ahora bien, el 4 es una constante, lo único que nos va a variar va a ser el exponente. 3 por algo que tiende a menos infinito va a tender a menos infinito. Y 3 por algo que tiende a más infinito va a tender a más infinito. Por lo tanto, las tendencias son estas que están escritas acá. Ahora bien, vamos a pensar un poquito a qué equivale eso, o sea, a qué tiende eso. Recordemos que habíamos estudiado hace un rato las características de la función exponencial y habíamos visto estos dos límites que están acá, que son los que vamos a necesitar, ¿sí? Que está escrito acá en la gráfica. E a la más infinito tiende a más infinito y e a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, si acá dice e a la menos infinito, eso va a tender a 0. Por 4 va a tender también a 0. Y e a la más infinito tiende a más infinito, por 4 va a tender a más infinito. Por lo tanto, fíjense la diferencia. Cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Y cuando x tiende a más infinito, nuestra función tiende a más infinito. Es completamente diferente en ambos casos. Por eso insistí en que hay que hacerlos por separado. Ahora bien, ¿qué significa? Veamos el esquema. Hicimos este límite que está acá y para uno de los casos nos dio 0, o sea, un resultado finito el límite. Cuando nos dio 0 es porque tenemos asíntota horizontal de ecuación y igual 0. O sea, k es lo que nos dio el límite y igual k es la ecuación de nuestra asíntota horizontal. Como fue 0, acá es 0. O sea que tenemos asíntota horizontal y igual 0. Pero si nos da infinito el límite, que fue lo que pasó para x tendiendo a más infinito, hay que hallar este otro límite m, que es el límite del cociente entre nuestra función y x. Fíjense entonces, para x tendiendo a menos infinito, nos dio 0, asíntota horizontal igual 0. Pero para más infinito, nos dio más infinito, por lo tanto hay que hallar el límite m, que es el cociente entre nuestra función y x. Ese límite es el que hay que calcular. Vamos a explicar un poquito cómo calcular este límite. En el numerador tenemos esta expresión que es la del límite anterior aquí, esta, que ya sabemos que tendía a infinito. Por lo tanto, este numerador tiende a más infinito. Y x tiende a más infinito porque lo dice la propia tendencia del límite. Por lo tanto, tenemos el límite de un cociente de dos expresiones que ambas tienden a infinito. En matemática se llaman infinito esas funciones, las dos. Este es un infinito y este es otro infinito, porque su límite da infinito. Ahora bien, esto se explica más que nada en tercer año de bachillerato, lo voy a mencionar muy sintéticamente aquí. Cuando tenemos dos expresiones que dan infinito, y una es de tipo exponencial como esta, y otra es de tipo polinómica como esta, y ambas dan infinito, entonces el límite tiende a infinito. ¿Por qué motivo? Porque si bien las dos tienden a infinito, la exponencial siempre va a tender más rápidamente a infinito que una
polinómica, ¿sí? Que también se llama potencial, se le suele llamar así. Ahora bien, si esta tiende mucho más rápido a infinito que esta otra, entonces el resultado total, ¿sí?, va a predominar el infinito por encima de la otra opción que sería 0. Es decir, si la del denominador tendiera a infinito más rápido que la del numerador, esto va a tender a 0 como cociente. Pero no es este caso, ¿sí? Así que siempre que tengan un límite de un cociente donde tengan infinito la tendencia del numerador, infinito la tendencia del denominador, pero sea en el numerador exponencial y polinómica en el denominador, automáticamente le colocan infinito al resultado del límite. El tema del signo simplemente es división de signos. Ambas tendencias infinitas eran originalmente positivas, más sobre más nos da más, por eso nos quedó esto. Así que entonces el límite m nos da tendencia a más infinito. ¿Qué significa? Fíjense en el esquema. Si m tiende a más infinito, o a menos infinito, acá no está especificado, pero nos dio infinito igual, tenemos dirección asintótica paralela al eje de la y. Es decir, que nuestra función va a tender a quedar casi vertical cuando x tiende a más infinito. Y lo abreviamos así, ¿sí? Que este límite nos haya dado más infinito, significa que para x tendiendo a más infinito hay dirección asintótica paralela al eje OY, ¿sí? Vulgarmente le decimos DALY, como que esto fuera una doble L, pero es el símbolo de paralela, ¿sí? Utilizado en geometría. Bien, así que entonces, ¿qué tenemos? En resumen, función continua, f de 0 es esto, signo de nuestra función positivo siempre. Para x tendiendo a menos infinito hay una asíntota horizontal que es el eje de las x porque es igual a 0, es el mismo eje x. Y para x tendiendo a más infinito tenemos dirección asintótica paralela al eje OY, o sea que nuestra función va a tender a quedar en el gráfico con un trazado casi vertical, ¿sí? Bien, tenemos hasta el momento realizado el estudio de estos primeros 4 pasos. ¿Qué sigue ahora? El estudio de ambas derivadas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, qué información nos brinda la derivada primera y la derivada segunda. Pasemos a la derivada primera. Recordemos esto que está acá subrayado, que lo hablamos hace un ratito. Cuando vamos a derivar una función que es una constante por otra función, simplemente multiplicamos la constante por la derivada de la función. Y si tenemos una exponencial compuesta, vamos a multiplicar la derivada del exponente por la función misma, que es lo que dice aquí, ¿sí? En nuestro caso, nuestra constante sería el 4 y nuestra función u sería la exponencial e a la 3x menos 2. Por lo tanto, sustituyendo aquí, nuestra constante k es 4. Entonces ponemos la constante 4 por todo esto que es la derivada de la exponencial, ¿sí? Ya que es la derivada del exponente, que es 3, por nuestra función misma. Obviamente este resultado se puede comprimir multiplicando 4 por 3, que nos da 12, y queda expresado de una forma más compacta. Entonces, esta es nuestra derivada. Fíjense que esta derivada tiene exactamente la misma forma que nuestra función original. Es un número por una exponencial. Por lo tanto, es una función que es continua siempre, existe para cualquier valor de x, ¿sí? Y además no tiene raíces, porque ambos factores nunca pueden ser 0, ni la exponencial ni la constante. Entonces, como no tiene raíces y no hay limitaciones en cuanto a existencia, ya que no hay un cociente ni nada más, simplemente el signo de la derivada es constante, no cambia, es positivo. Por lo tanto, nuestra función es creciente plenamente a lo largo de todo el dominio de la función. Vamos a ver qué pasa con la derivada segunda. Para eso vamos a usar las mismas propiedades que usamos recién y anotamos aquí la derivada primera para tenerla a la vista porque es la que vamos a derivar. Recuerden que la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Y bueno, de nuevo, tenemos una constante por una exponencial. Entonces la derivada va a ser la constante por la derivada de esta función exponencial. ¿Qué era? La derivada del exponente, que es 3, por la función misma, e a la 3x menos 2. Entonces nos queda 12 por 3, que es 36, por la exponencial. Esta es la forma compacta que tenemos para la derivada segunda. De nuevo, esta derivada segunda tiene la misma forma que la función original y que la derivada primera. Fíjense que es un número por la exponencial. Por lo tanto, va a ser continua y no va a tener raíces. De ahí que el signo va a ser simplemente 1. ¿Cuál? El producto de estos signos. Positivo por positivo nos da positivo. Entonces siempre es positiva. La concavidad, que es la información que nos brinda esta derivada, es positiva. Y con esto damos por finalizado el análisis de la función exponencial que estamos planteando. Tenemos que pasar ahora al bosquejo gráfico.
Para eso echemos un vistazo al resumen general de lo que tenemos, ¿sí? Que la continua, el corte con el eje de la y, el signo de la función. Esto fue lo que quedó en las ramas infinitas y asíntotas, que era una asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito, que era el eje de las x mismo. Dirección asintótica paralela al eje y, cuando x tiende a más infinito. Y las derivadas ambas positivas. Entonces, lo primero que hay que hacer es trazar asíntotas verticales y las hay. No tenemos. Indicar las raíces con línea punteada vertical. No tenemos. Indicar el signo tachando exactamente lo contrario a lo que tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, el signo de nuestra función es positivo en todo el dominio. Por lo tanto, vamos a sombrear la parte negativa, indicando que acá no vamos a tener gráfico de nuestra función. ¿Qué sigue? Si hay asíntota vertical, se marca con una rayita. Acá no tenemos. Si hay asíntotas horizontales u oblicuas, se trazan. Acá es el eje X, ¿sí? Ya está trazado. Lo que vamos a hacer es marcar una rayita, como en el caso de las verticales, para hacernos acordar de que hay una asíntota horizontal cuando x tendía a menos infinito. Y por supuesto, si hay puntos hay que marcarlos. Pero acá no tenemos máximo, no tenemos mínimo, no tenemos punto de inflexión, solamente el corte con el eje de la y. O sea que de lo que podemos hacer en el siguiente paso, solamente podemos indicar el corte con el eje de la y para acordarnos que tenemos una asíntota horizontal, que era el mismo eje X, hacer una rayita. Eso era cuando x tendía a menos infinito, o sea, a la izquierda de nuestra gráfica. Lo marcamos así. Esto es para acordarnos que tenemos una asíntota horizontal, que es el mismo eje X. Y este es el punto de corte con el eje de la y, 0,54 es lo que nos había dado. Ahora sí, con todo esto, vamos a tener que unir todos los puntos para obtener la gráfica. Fíjense, derivada positiva es creciente con cavidad positiva. Por lo tanto, la gráfica nos queda de esta forma. Creciente, ¿sí? Con cavidad positiva. Y además, no perdamos de vista que tenemos dirección asintótica paralela al eje de la y cuando x tendía a más infinito. Es decir, cada vez se hace más vertical esto, tendiendo a quedar en algún momento casi paralelo al eje de la y. De esta forma finalizamos el estudio de esta función exponencial, pero vamos a ver, antes de cerrar el video, algunas características generales de las funciones que tienen esta forma, como esta. Fíjense, la forma es una constante por una exponencial donde el exponente es un polinomio de primer grado. Entonces, ¿qué características tenemos? Primero que nada, son todas funciones continuas, porque las operaciones que tenemos involucradas no tienen limitaciones de ningún tipo. Por lo tanto, el dominio de estas funciones es el conjunto de los números reales en todos los casos. El signo de nuestra función va a ser el signo de c simplemente, y no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque esta función no presenta ninguna raíz. Recuerden que estamos multiplicando dos números, ninguno de ellos vale 0. C no es 0. Y la exponencial siempre era positiva. Por lo tanto, el signo de nuestra función va a ser el signo de c. Si la c es positiva, más por más nos queda más. O sea, coincide el signo. Si c es negativa, c por algo positivo, o sea, negativo por positivo, nos queda negativo. Por lo tanto, el signo de c coincide con el signo de nuestra función, y es lo que dice acá. En cuanto a ramas infinitas y asíntotas, vamos a ver qué pasa, porque va a depender del signo de a, del signo del exponente. Vamos a analizar la situación. Pensemos un poquito. Eso es importante, es matemática. Hay que pensar, no queda otra. La exponencial, sí. Cuando x tiende a infinito, que es lo que nos interesa cuando estamos trabajando con ramas infinitas y asíntotas, ¿sí? No va a considerar para nada el término b. Por lo tanto, vamos a tener que mirar simplemente el producto a por x. ¿Sí? A por x. Y ahí puede pasar que nos dé más infinito o menos infinito, dependiendo del signo de a y de la tendencia de x. Por ejemplo, si la a es de signo positivo y x tiende a negativo, esto va a ser menos infinito, porque la x es infinito negativo y la a positivo, dijimos. Más por menos no da menos. Entonces este exponente va a quedar negativo. Entonces nos va a quedar e elevado a la menos infinito. Y eso habíamos visto que tendía a 0. Es decir, cuando este producto a por x tiende a 0, a menos infinito, todo lo que es la expresión del factor todo el factor exponencial,
tiende a 0, porque e a la menos infinito tiende a 0. Entonces, cuando eso tiende a 0, nos va a quedar que 0 por algo tiende a 0, entonces todo esto va a tender la función entera a 0. Y ahí vamos a tener como asíntota horizontal el eje de la y. Es decir, cuando este producto de a por x tenga signo negativo, todo este producto, o sea la función, va a tender a 0 si la x tiende a infinito. Entonces, fíjense, si la a es positiva y x tiende a menos infinito, ese producto va a ser negativo, por lo tanto vamos a tener asíntota horizontal igual a 0. Si a es negativo y la tendencia es positiva, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque la a negativa por x positiva nos va a quedar negativo. Y si x tiende a infinito va a ser menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. Por c va a dar 0. Y todo esto tiende a 0. Entonces nos va a quedar asíntota horizontal igual a 0. Ahora bien, si los signos de a y de la tendencia de x son los mismos, este producto va a tender a más infinito. Porque menos por menos da más y más por más da más. Un número por infinito tiende a infinito, entonces nos va a quedar infinito. E a la más infinito tiende a infinito, por c va a tender a infinito, entonces todo va a tender a infinito. Así que entonces, si a y la tendencia de x tienden al mismo signo, entonces vamos a tener dirección asintótica paralela al eje de la y. Fíjense, si a es positivo y la tendencia de x es positiva, estamos hablando del mismo signo, nos queda dirección asintótica paralela al eje y. Pero si la a es negativa y x tiende a menos infinito, ambos tienen el mismo signo, entonces también pasa eso, porque este producto va a quedar tendiente a más infinito. Y e a la más infinito da más infinito, entonces la función va a tender a dispararse verticalmente. Esa es la generalidad en cuanto a ramas infinitas y asíntotas. Vamos a ver entonces qué pasa con las derivadas, qué podemos generalizar aquí. Fíjense, si derivamos esta función, así con parámetros como está escrita, sin números, tenemos una constante c que va a multiplicar a la derivada de esta función, que es la derivada del exponente, o sea, la a simplemente, que es lo que dice aquí, por nuestra función. O sea que la derivada queda con esta forma. ¿Sí? Un producto por una exponencial. Es una función continua que no tiene raíces porque estos factores nunca son 0. Entonces, el signo no va a cambiar, va a ser constante. ¿Qué va a pasar acá? E a la ax más b, la exponencial, es de signo positivo. Y este producto c por a es el que va a definir entonces el signo. Si este producto es positivo, todo da positivo. Si este producto es negativo, menos por más nos va a dar menos. O sea que el signo al final va a ser el de c por a. Por lo tanto, el signo de nuestra derivada es el signo de c por a. Acá puse 2 puntos, un error, quise poner un igual. ¿Sí? Lo aclaro aquí. No voy a hacer de nuevo esta lámina, pero aquí sería un igual. Entonces, el signo de c por a dijimos que es el signo de nuestra derivada. Por lo tanto, si c y a son de signos diferentes, nos va a quedar derivada negativa, o sea que nuestra función es decreciente. Y si c y a son del mismo signo, no importa si es menos y menos o más y más, pero si son del mismo signo, la derivada va a ser positiva, o sea que va a ser una función creciente. Entonces, en resumen, de la derivada primera lo que podemos decir es que si el signo de c y el signo de a son distintos, nuestra función es decreciente. Si son iguales, es creciente. Veamos ahora qué pasa con la derivada segunda. Vamos a derivar esta expresión de la derivada primera usando el mismo criterio. ¿Sí? Tenemos una constante que es c por a por una exponencial. La derivada va a ser esa constante, c por a, por la derivada de la exponencial, que es esto. Es la derivada del exponente, o sea, a, por la exponencial misma, que es lo que está acá. Entonces, como tenemos a por a, nos queda a al cuadrado. Y fíjense, nos quedó esta expresión para la derivada segunda, donde tenemos este factor que es positivo, este por ser un cuadrado es positivo, y c que puede ser positivo o negativo. Pero en definitiva nos queda un producto de factores que ninguno es cero, por lo tanto no tenemos raíces, es una expresión de una función continua, no se va a cortar nunca, pero el hecho de ser sin raíces implica que el signo no va a cambiar. Ahora, tengo dos factores positivos que van a dar positivo, por lo tanto, el que va a determinar el signo va a ser c. Si c es positivo, todo este producto va a dar positivo. Si c es negativo, todo el producto es negativo. Por lo tanto, quien va a determinar el signo de la derivada segunda es c. Si el signo de c es positivo, la derivada segunda es positiva,
Y si el signo de C es negativo, la derivada segunda va a ser negativa. Por lo tanto, si C es positivo, concavidad positiva. Si C es negativo, concavidad va a ser negativa. Este sería el resumen general del análisis de las funciones. Vamos a ver ahora desde el punto de vista gráfico cómo esto se verifica tal cual. Fíjense, el signo de la función dependía de C, era el signo de C. C negativo, función que está negativa. C negativo, función negativa. C positivo, función positiva. C positivo, función también positiva. Ahora, el tema del crecimiento era el producto de A por C. Aquí tenemos una función que es creciente. Y fíjense que A y C son negativos ambos. El producto da positivo. Por lo tanto, era creciente. Fíjense aquí. A negativo, C positivo. Signos distintos. Entonces era decreciente porque la derivada es negativa. Aquí lo mismo. Signos diferentes, función decreciente. Signos iguales, función creciente. En cuanto a la concavidad, la derivada segunda tenía esta condición. El signo de C determinaba las características. Fíjense, C negativo, concavidad negativa. Aquí lo mismo, C negativo, concavidad negativa. Y acá a la derecha, C positivo, concavidad positiva, y C positivo, también concavidad positiva. Y bueno, con esto damos por finalizado el estudio de las funciones exponenciales que tengan esta forma. No descarto por ahí subir algún otro ejemplo más adelante, pero esto resume todos los casos. Espero haber sido claro. Cualquier pregunta la pueden hacer como comentario en la caja de comentarios justamente. Y bueno, en caso de encontrar alguna pregunta, la contestaré con mucho gusto. Muchos saludos para todos. Gracias.